Bueno, el primer tema que voy a cubrir el día de hoy es un tema interesante y un tema que es un poco un predicamento común que tenemos en la sala de lecturas, en los departamentos de radiología de los hospitales que tienen un volumen alto de cirugía cardiovascular, que es la valoración del paciente con sospecha de mediastinitis. Yo trabajo en el hospital universitario, la Universidad de Texas en San Antonio. Es un hospital de 1000 y tantas camas. Es un centro muy ocupado de trasplante pulmonar, de trasplante cardiovascular, y es un centro nivel 1 de trauma. Es un centro de referencia para el sur de Texas y se maneja un volumen de pacientes quirúrgicos muy alto. Es un volumen de trauma bastante elevado. Empecemos por definir algunos términos que son importantes para puntualizar bien exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de mediastinitis. No todo lo que se infecta y no todo lo que se inflama en el mediastino es mediastinitis, ¿no? En esencia, la mediastinitis hace referencia a la infección del tejido conectivo en el mediastino. De modo que si tenemos una aorta infectada, si tenemos un pericardio infectado, si tenemos un miocardio infectado, eso no es mediastinitis. Mediastinitis específicamente requiere la infección del tejido conectivo que está principalmente conformado por grasa en los compartimentos mediastinales. Y desde el punto de vista de su fisiopatología se clasifica en dos grandes familias. Las mediastinitis de tipo primaria, que son típicamente de origen hematógeno, que son muy infrecuentes, y las mediastinitis secundarias, que son la inmensa mayoría, de las cuales las posoperatorias y las que son secundarias a perforaciones esofágicas son las que más comúnmente vemos en la práctica clínica. Hay un grupo de mediastinitis que en algunos hospitales como el mío vemos con una gran frecuencia, que son las mediastinitis que resultan de una infección de la pared torácica que se extiende hacia el mediastino y, como vamos a ver, es una patología y una complicación típicamente que vemos en drogadictos que utilizan drogas por uso por vía intravenosa. Y hay otra forma muy interesante, que es la extensión de infecciones de la región de cabeza y cuello hacia el mediastino, que es una forma muy particular y que tiene un manejo muy específico que requiere orientación del radiólogo para hacer un manejo y un diagnóstico correcto, y muy rara vez tenemos por heridas penetrantes. Sigue siendo, a pesar de la introducción de antibióticos desde hace muchos años, sigue siendo la mediastinitis una complicación médica asociada con una muy alta mortalidad. Estas son numerosas series publicadas en la literatura a través de los últimos 30 años o más, y ustedes pueden ver cómo el promedio de la mortalidad asociada con mediastinitis infecciosa sigue siendo más o menos 1 de cada 4 pacientes termina falleciendo. Y una de las variables fundamentales que va a determinar la supervivencia y el pronóstico de los pacientes con infección mediastinal es la prontitud en el diagnóstico, y ahí es donde el radiólogo juega un papel absolutamente crítico para hacer el llamado de atención de manera temprana y de manera apropiada. Y desafortunadamente en muchos de estos pacientes el reto grande empieza por una radiografía convencional de tórax. Muchos de estos pacientes, como decía, que son pacientes postquirúrgicos, van a tener pues el seguimiento rutinario. No sé si será la práctica en España, pero al menos en Estados Unidos, en las unidades de cuidado intensivo, toman una radiografía de tórax cada 2 o 3 milisegundos a estos pacientes y terminamos leyendo montonones de estas radiografías simples y muchas veces se miran con gran ligereza. Pero indudablemente la interpretación de la radiografía portátil de la unidad de cuidado intensivo es un reto diagnóstico grande. Y muchos de los hallazgos que sabemos que se asocian con mediastinitis, como son el ensanchamiento del mediastino, la presencia de gas mediastinal, la presencia de colecciones líquidas, la alteración en la densidad de la grasa, y todas estas cosas son hallazgos que son o totalmente invisibles en la radiografía simple o muy limitada su capacidad de discernir en las placas convencionales. De modo que
realmente cosas como el ensanchamiento mediastinal que puede verse es muy inespecífico. Estos pacientes sangran en las cirugías, entonces el mediastino se ve ensanchado. Estas son radiografías que en su inmensa mayoría son pacientes en decúbito y son radiografías anteroposteriores, cual también produce una distorsión de la apariencia del mediastino. Y en fin, todo esto hace que el diagnóstico en la radiografía simple sea supremamente difícil y raramente se puede hacer el diagnóstico. De modo que tenemos las mejores herramientas en la tomografía computada. Pero si ustedes ven, la tomografía computada tiene igualmente una serie de retos importantes y de limitaciones importantes. El signo más importante en tomografía computada desde el punto de vista de sensibilidad y que nos ayuda a hacer el diagnóstico de manera más temprana es la presencia de una densidad de atenuación anormal en la grasa mediastinal, y que típicamente es en las zonas donde el tejido mediastinal es predominantemente graso. Se observa hasta en un 90%, por encima del 90% de los casos. Otros hallazgos que son comunes, como son los derrames pleurales, son tan inespecíficos que muchas veces no son de gran utilidad. Hallazgos como la presencia de gas libre en el mediastino, que se observan en algo más de la mitad de los pacientes, es un hallazgo que también en el contexto de un paciente postoperatorio es un hallazgo muy limitado, porque muchos de estos pacientes en el postoperatorio temprano van a tener gas residual, aire residual en el mediastino. De modo que todas las herramientas semiológicas de diagnóstico tienen limitaciones importantes aún en tomografía computada. Y es muy importante, es fundamental, y algo lo dijo el doctor Puello también, y quiero unirme a eso, es el radiólogo no puede hacer la interpretación de los estudios radiológicos en el vacío. Tiene que hacer la interpretación de los estudios radiológicos basado en un conocimiento de una información clínica. Yo, como le digo a mis residentes, cuando no saben la información clínica de un estudio que estamos interpretando, le digo, nosotros no somos pitonizas, que llegamos a tratar con la bola de cristal de encontrar el diagnóstico misterioso que está detrás de las imágenes. Nosotros somos médicos y como médicos analizamos las imágenes a la luz de un contexto clínico. Entonces, empecemos por la primera de las mediastinitis más comunes, que es la posoperatoria. Se observa hoy en día con series tan altas como el 5% de las esternotomías y todavía sigue asociada a una mortalidad muy alta, y el estafilococo es de lejos la bacteria más comúnmente asociada. Uno de los hallazgos importantes y que siempre hay que revisar con gran cuidado es la asociación con dehiscencia de la esternotomía, que se observa muy frecuentemente en estas mediastinitis posoperatorias. Un punto importante es la presencia de gas en el mediastino. Ese es un signo importante que puede ser útil o puede ser poco útil dependiendo del contexto exacto de la evolución cronológica del postoperatorio. En términos generales, todo paciente que haya sido llevado a cirugía y presencia de burbujas de gas en el mediastino pasada la segunda semana después de cirugía, ese es un hallazgo absolutamente patológico y debe sugerir la presencia de infección. Este signo se ha reportado con un 100% de sensibilidad y 100% de especificidad en series clínicas. Este es el cuadro característico, una radiografía que muestra un mediastino absolutamente ensanchado en un paciente que ha tenido cirugía para un reemplazo valvular. El paciente tiene una evolución tórpida y ese es el momento en el cual hay que evolucionar de la tomografía computada, de la radiografía a la tomografía computada, y es la presencia de colecciones líquidas, presencia de burbujas gaseosas, lo que inmediatamente nos confirma que estamos en presencia de un proceso infeccioso. También hay que mirar en esos pacientes que han tenido cirugía cardiovascular, colecciones líquidas que pueden estar asociadas a infección de los injertos. Va a haber una de las conferencias más tarde del día de hoy, va a ser específicamente sobre este tema, pero recuerden que la infección de los injertos es una complicación frecuente que se observa y muchas veces las burbujas de gas son supremamente discretas, muy pequeñas, y nuevamente hay que hacer la correlación con la cronología de la evolución de este proceso.
Las mediastinitis tienden a buscar, como todos los abscesos, un sitio de drenaje, y ese sitio de drenaje muy frecuentemente es a través de la incisión quirúrgica, y frecuentemente vamos a encontrar estos pequeños tractos de drenaje en la región subsifoidea, y la punta del iceberg, porque muchas veces pequeña cantidad de líquido que sale por la incisión quirúrgica están reflejando la presencia de colecciones mucho más grandes que están ocultas en el mediastino, y solamente la tomografía computada nos ayuda a hacer la evaluación precisa de esto. En el estadio más avanzado se presenta una falla de la sutura, hay una dehiscencia de la sutura y se observa cómo estas colecciones se drenan al tejido subcutáneo, creando colecciones que pueden ser supremamente grandes en el tejido celular subcutáneo. Este es un ejemplo de un chiquillo de 9 años que ha tenido una cirugía para un procedimiento de Fontan por una cardiopatía compleja, tiene una evolución tórpida y ustedes ven la presencia no solamente de una alteración difusa en la densidad de la grasa mediastinal, pero la presencia de colecciones mal definidas con pequeñas imágenes de burbujas gaseosas que nos confirman la presencia de un proceso séptico mediastinal. Otro caso de un postoperatorio de cirugía cardiotorácica en otro chiquillo con cardiopatía congénita, y nuevamente la presencia de burbujas gaseosas y líquido en el contexto y de clínico apropiado son absolutamente conclusivos de infección. Uno de los retos de diagnóstico más grande es en los pacientes que tienen aditamentos de ayuda de asistencia ventricular, y hace que la capacidad de identificar estas anormalidades en la tomografía computada se vea comprometida de manera importante, y en esos casos tenemos que recurrir a otras modalidades de diagnóstico, como serían la tomografía por emisión de positrones. Este es un paciente que tiene un aditamento ventricular de asistencia con los tubos conectores correspondientes, el paciente está en sepsis, y ustedes ven este pequeño halo de líquido que rodea los tubos conectores, lo cual en los estudios de tomografía computada es altamente inespecífico, y es mediante la tomografía por emisión de positrones que podemos ver esta gran actividad metabólica alrededor del aparato, y nos confirma que esto corresponde a un proceso, si no infeccioso, francamente inflamatorio en actividad. Más ejemplos de lo mismo, colecciones grandes. Este es un paciente con una mediastinitis a partir de una infección pulmonar, y estas mediastinitis igualmente no respetan los diferentes compartimentos y se extienden del parénquima pulmonar, en este caso a partir de una neumonía necrotizante y con una gran extensión de líquido multiloculado en los diferentes compartimentos mediastinales. Después de la cirugía, la segunda causa más común de mediastinitis que estamos viendo es secundaria a perforación esofágica. El doctor Boerhaave fue quien describió esto. El doctor Boerhaave, como ustedes recuerdan, era un médico supremamente prestigioso en Ámsterdam, y era supremamente acertado en sus diagnósticos y en el manejo de sus pacientes. Y el almirante de la flota naval real, que era un glotón de primera categoría, hacía unos bacanales en su casa y comía y bebía cantidades enormes de comida y de licor. Y en una de estas bacanales empezó con arcadas, náuseas, vómito, y cae desmayado al piso, retorciéndose del dolor torácico. El hijo sabe que a muy pocas cuadras de su casa vive el doctor Boerhaave, y sale corriendo a buscar al doctor Boerhaave, le cuenta lo que le ha pasado al almirante, su padre. El doctor Boerhaave coge sus utensilios médicos, llegan a la casa de este señor, y el hombre está in extremis y termina falleciendo. Boerhaave queda tan fascinado por la historia de lo que ha sucedido, que decide que hay que hacer una autopsia para saber qué fue lo que pasó, y efectivamente le hacen la autopsia, y describe él en su reporte que apenas hace la toracotomía, lo primero que él nota es un olor de pavo, pato a la naranja y vino blanco.
Y de ahí hace su publicación sobre la ruptura del esófago de manera espontánea asociado a volúmenes copiosos de alimentos e ingestión de alcohol. Esta entidad sigue teniendo una mortalidad muy alta y la mortalidad está claramente relacionada con el retardo en el diagnóstico. Aquellos pacientes que se diagnostican en las primeras 24 horas, la mortalidad es solamente alrededor del 6%, mientras que cuando nos demoramos más de 48 horas, la mortalidad es por encima del 90%. Muchos de estos pacientes, cuando se sospecha perforación esofágica, se hacen estudios con medios de contraste que deben ser inicialmente medios de contraste hidrosolubles y se observa la extravasación del contraste. Pero realmente no debemos llegar a esto. Un estudio de tomografía computada nos debe permitir hacer el diagnóstico de un síndrome de Borjave con una perforación esofágica. Los hallazgos típicos que vamos a encontrar son una zona de engrosamiento normal de la pared del esófago, la presencia de líquido peresofágico, la presencia de gas en el mediastino, y si hemos dado contraste oral vamos a ver extravasación de medio de contraste. Pero recuerden que hasta un 10% de estos pacientes con perforación van a tener falsos negativos y con contraste oral aún siendo utilizado no es evidente la extravasación de medio de contraste. O como sucede con mucha frecuencia, y ha sido mi experiencia en un par de casos, se confunde ese medio de contraste por fuera de la luz del esófago con una hernia hiatal. Este es un paciente de 40 años que ha tenido vómito y dolor torácico después de ingerir cantidades copiosas de alcohol y hace una perforación esofágica, tiene los hallazgos característicos, ustedes ven gran cantidad de neumomediastino, esta colección de medio contraste que no corresponde a una distribución anatómica precisa, y ustedes ven acá la parte más superior del estómago en que no hay gran cantidad de medio contraste y esto no corresponde a la luz de una víscera normal. Y hay áreas de contraste extraluminal, hallazgos absolutamente característicos de una perforación esofágica. Este es un caso interesante que fue una de tantas peleas con los cirujanos. Este paciente llega a 70 años, llega con un cuadro de dolor torácico, yo veo la tomografía computada, les digo, tiene una gran perforación del esófago, esto que tiene acá es un gran nivel hidroaéreo con medio de contraste extravasado. Aquí alcanzo a ver algo del esófago. No me creen. Como el paciente tenía un cuadro de dolor abdominal, deciden llevarlo a exploración quirúrgica por el abdomen. No ven absolutamente nada por el abdomen y deciden cerrarlo, con el diagnóstico de que lo que el paciente tenía era una hernia hiatal que había reducido espontáneamente durante la exploración quirúrgica. Este es el paciente a las 24 horas, en que ustedes ven la cantidad de enfisema subcutáneo, el aire se ha salido ya por todas partes, volvemos a ver el gran absceso mediastinal y obviamente, pues como ustedes podrán sospechar, el desarrollo de este caso no fue particularmente favorable. Entonces, hay que tener un alto nivel de sospecha porque muchas veces estas colecciones he visto errores de diagnóstico en que particularmente los cirujanos dicen, no, esto es una gran hernia hiatal y esto no corresponde a una perforación esofágica. Y los cuadros clínicos son inespecíficos y los hallazgos radiológicos, si uno no está preparado, puede no hacer el diagnóstico correcto. Este es otro paciente con una perforación justo donde suceden todas las perforaciones de los Borjaves, que es a nivel de la unión esófago-gástrica. Como la perforación es a nivel de la unión esófago-gástrica, muchos de estos, y principalmente del lado izquierdo, muchos de estos pacientes van a tener manifestaciones que son intratorácicas, pero un pequeño porcentaje, las manifestaciones son totalmente intraabdominales porque la zona de perforación está por debajo del esfínter esofágico, lo cual puede complicar el cuadro clínico. Otro caso de una perforación esofágica que ha terminado en una gran cantidad de abscedación mediastinal con todas estas cantidades de colecciones gaseosas anormales, como ustedes ven en la imagen sagital y en la imagen coronal, gran áreas de abscedación a través de todos los diferentes niveles del mediastino que está comprometido. La otra entidad que es muy importante y que vemos con mucha frecuencia son las mediastinitis descendentes necrotizantes. Estas son extensiones de procesos infecciosos de la región de cabeza y cuello que se pueden diseminar al mediastino por diferentes rutas.
o por el espacio pretraqueal, o por el espacio laríngeo lateral, o por el espacio retrofaríngeo. Y dependiendo de la zona de extensión, va a ser el mediastino anterior, el mediastino medio o el mediastino posterior, donde se van a ver las obsedaciones típicas del mediastino. Desde el punto de vista de clasificación, los clínicos y cirujanos utilizan una clasificación muy útil, muy sencilla, que es la división en lesiones de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 1 son cuando estas mediastinitis descendente necrotizante que se han descendido al mediastino están localizadas por encima de la carina, esos pacientes generalmente los llevan a manejo médico. Pero cuando hay extensión del absceso y de la infección por debajo de la carina, bien sea a la parte baja y anterior o a la parte anterior y posterior del mediastino, estos pacientes se prefiere hacer un manejo de tipo quirúrgico. Y básicamente lo que sucede con estos pacientes es la extensión de estos procesos a través de estas barreras un poquito imperfectas y un poquito artificiosas, como todas las divisiones anatómicas que tenemos nosotros en medicina. En términos generales, los puntos más críticos son esto que se llama el espacio peligroso en inglés, el danger space, en que, como ustedes ven, tiene una gran continuidad con los compartimentos mediastinales y los procesos que vienen a través del espacio retrofaríngeo y a través de la fascia alar se extienden a ese mediastino y se diseminan de manera difusa a los diferentes compartimentos mediastinales. Este es el cuadro típico, una paciente de 20 años, diabética, insulino dependiente, con un gran absceso en la región inferior del cuello. Ustedes ven el absceso aquí en la imagen sagital y la extensión a el mediastino con gran colección abscedada difusa en el mediastino medio y posterior. En la imagen sagital, gran colección mediastinal, y en la imagen coronal, gran colección mediastinal en esta misma paciente insulino dependiente. Otro ejemplo de un paciente con una mediastinitis secundaria a un absceso retrofaríngeo, la extensión de los estudios es fundamental. Cuando ustedes tengan pacientes con procesos infecciosos de cabeza y cuello y hagan tomografías computadas del cuello, estos pacientes siempre deben extenderse la tomografía computada al estrecho torácico superior. Si no, estas complicaciones no van a ser detectadas y he visto lastimosamente en mi grupo que ha pasado esto en varias oportunidades. El clínico detecta un absceso en la cavidad oral, en el espacio retrofaríngeo, parafaríngeo, ordena una tomografía computada con contraste y la tomografía termina en la región supraclavicular y se pasa el diagnóstico de extensión al mediastino, que puede ser con grandes colecciones, como vemos en estos casos. Un ejemplo más, abscesos, extensiones laterales y abscedación que se extiende a el mediastino de manera muy extensa y más de lo mismo, más de lo mismo. Una forma particular de complicación de estos procesos infecciosos es el síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es una complicación de la faringitis típicamente producida por el Fusobacterium necrophorum, que es uno de los gérmenes que normalmente habitan la cavidad oral. Y básicamente lo que hay es un paciente que desarrolla una tromboflebitis de la vena yugular por extensión directa de las conexiones venosas y linfáticas de ese proceso infeccioso en el cuello al sistema venoso. Y es importante identificar esta complicación porque está asociado a una alta mortalidad. Miren ustedes cómo se observa, y la razón de tocar este tema acá es porque esto se asocia también con extensión al mediastino. Este es un paciente con un absceso en el espacio retrofaríngeo y parafaríngeo derecho, y ustedes ven, miren la imagen de la vena yugular del lado izquierdo y comparen con la vena yugular del lado derecho. Tiene extensión mediastinal, tiene gas en el mediastino anterior, y si ustedes miran la imagen coronal, ustedes ven la totalidad de la vena yugular derecha, que está totalmente carente de contraste comparado con la vena yugular del lado izquierdo. Esto es un síndrome de Lemierre absolutamente típico con una extensa trombosis de la vena yugular.
Y finalmente, hablemos algo de extensión de las infecciones de la pared torácica. Desde que Percival Pott describió la enfermedad de Pott en los pacientes con tuberculosis, sabemos que hay una extensión de los procesos de la pared torácica, sea la columna o sea el estrecho torácico, los espacios intercostales, las clavículas, potencialmente se pueden extender al mediastino. Se ve particularmente, como les decía, en mi población de referencia, en drogadictos intravenosos, en pacientes inmunosuprimidos, y el estafilococo aureus es de lejos el germen más comúnmente identificado. En aquellos países donde hay una alta incidencia de tuberculosis, la tuberculosis sigue siendo la enfermedad de Pott un germen importante a tener en cuenta. Aquí ustedes ven una gran obsedación de la pared anterior del tórax, pero por detrás del esternón ustedes ven que estas colecciones se han extendido al mediastino anterior. Cuando yo veo esto en mi práctica, yo sé que en el Hospital Universitario de San Antonio, este es un paciente drogadicto con 90% de seguridad. En estos pacientes el seguimiento se puede hacer con tomografía computada, pero si son pacientes, como suele ser en muchos de estos pacientes, si son pacientes jóvenes y particularmente si son mujeres, una herramienta adicional para hacer el seguimiento de estos abscesos con imágenes diagnósticas reduciendo la radiación es utilizando la resonancia magnética. Este es un paciente de 40 años con un absceso de la pared anterior del tórax que se ha drenado típicamente se asocian a osteomielitis y artritis de la articulación esternoclavicular y se drenan al mediastino anterior. Y este es el caso típico de la espondilodisquitis que se ve o en pacientes con Pott o en pacientes con infección por estafilococo. Destrucción del cuerpo vertebral, destrucción del disco intervertebral, abscedación paraespinal, muy característico de drogadictos. Este es el caso típico de un paciente con enfermedad de Pott, en el que ustedes ven una tuberculosis miliar, una empiema tabicado en el espacio pleural izquierdo, destrucción de cuerpos vertebrales y del disco intervertebral, extensión al canal medular, y ustedes ven el absceso drena y baja por el espacio mediastinal hasta continuarse a través del músculo psoas al retroperitoneo. Porque como les decía, estos compartimentos mediastinales, retroperitoneales del espacio retrofaríngeo son divisiones relativamente artificiales y no hay realmente barreras muy absolutas que prevengan la diseminación de estas infecciones. Aquí ven ustedes la resonancia magnética, grandes abscesos paravertebrales, destrucción de cuerpos, destrucción del disco intervertebral, que es lo característico de estos procesos de espondilodisquitis. Ocasionalmente en niños, especialmente asociado a infección o de pacientes que tienen un linfangioma o pacientes que han tenido cateterización con líneas centrales que se han infectado. Ocasionalmente vemos también esta extensión de abscesos muy grandes de la pared del tórax que se puede drenar, se puede extender a través de los espacios intercostales a los diferentes espacios del mediastino. Y para terminar, hablemos de extensión intratorácica de colecciones intraabdominales. Esto se observa en pacientes con pseudoquistes pancreáticos, infectados o no, se observa en abscesos retroperitoneales, se observan en abscesos hepáticos, abscesos renales, esplénicos, abscesos del espacio sufrénico o ascitis, que también se puede extender en pacientes con cirrosis, que se puede extender séptica o no, se puede extender al mediastino. Ustedes ven acá un paciente con una cirrosis, con un hígado pequeño, con una gran cantidad de líquido acítico y como el líquido acítico, aquí hay unas grandes varices esofágicas, el líquido acítico se ha drenado a través del hiatus esofágico al mediastino. Otro ejemplo, este es un paciente alcohólico con episodio de pancreatitis, un gran absceso pancreático y la extensión de la infección al espacio periesofágico en el mediastino a través del hiatus. Otro ejemplo de lo mismo, un absceso pancreático, se está drenando percutáneamente y el absceso se ha drenado al mediastino, de modo que esa extensión mediastinal de las colecciones intraabdominales es relativamente infrecuente, pero es un comportamiento conocido y que puede ser fuente de confusión.
Otro ejemplo más dramático, un absceso grande en el retroperitoneo y ustedes ven en la imagen coronal cómo por encima del diafragma izquierdo la colección se ha extendido del retroperitoneo a la región torácica inferior, incluyendo el espacio pleural y el mediastino. Y un último ejemplo, una perforación, aquí un defecto del diafragma y una infección renal con una pielonefritis antogranulomatosa que se ha extendido a través del diafragma a la región torácica, muchas de ellas a los espacios mediastinales. De modo que, en resumen, recordemos que mediastinitis hace referencia a una inflamación del tejido conectivo e infección del tejido conectivo que rodea las diferentes vísceras mediastinales. Es una entidad asociada a una alta morbilidad y mortalidad, a pesar de la antibioticoterapia. Hoy en día, si hay un retardo en el diagnóstico, la mortalidad sigue siendo muy alta. La principal causa es la postoperatoria, la segunda causa es por perforación esofágica, y también recordar que se conoce de esta asociación entre consumo de drogas por vía intravenosa y extensión de las infecciones de la pared torácica al mediastino. Recordar la extensión de infecciones de cabeza y cuello al mediastino y muy rara vez van a haber secundarias a herida penetrante. Y los signos más importantes son el ensanchamiento mediastinal, la presencia de burbujas gaseosas que son siempre patológicas a partir de la segunda semana, obviamente la presencia de colecciones líquidas, la más importante y más sensible y más temprana de todos los signos, que es la anormalidad en la densidad de la grasa mediastinal. Estos pacientes no es infrecuente que tengan ganglios linfáticos agrandados en forma reactiva y tienen derrames pleurales y empiemas con alguna frecuencia. Y finalmente recordar, la tomografía computada es la mejor herramienta para el diagnóstico y el radiólogo juega un papel absolutamente crítico en hacer el diagnóstico correcto y temprano de estas entidades. Muchas gracias.